Después del último vídeo toca la segunda temporada de Bakemonogatari. Empezaré por Second Season, pero esta ocasión lo haré diferente. Second Season es la parte más larga de todas las temporadas y adapta varias novelas. Así que está dividida en mini arcos y lo que haré es reseñar cada mini arco, así que empezaré por el primero. Nekomonogatari White. Si bien no es la mejor parte en términos de fortalecer las relaciones de los personajes o la más compleja en cuanto a la trama, Nekomonogatari White presenta un fuerte conflicto emocional intrapersonal y redondea el arco del personaje de Hanekawa a una conclusión satisfactoria, al tiempo que exhibe una buena precisión y densidad semántica propias de Hanekawa. Esta parte trata sobre el encuentro de Hanekawa con un tigre mientras que algunos sucesos destructivos toman parte en la ciudad. Tsubasa Hanekawa siempre se ha presentado como la más pura del elenco, mostrando la menor cantidad de defectos visibles y menos visibles que cualquiera de otras chicas y estando plagada de problemas aparentemente injustamente impuestos sobre ella. Sin embargo, esta vez depende de ella misma para arreglar sus problemas, ya que Araragi está ausente. Nekomonogatari White, para su mérito, cuenta con un ritmo más consistente, aunque relativamente lento, en comparación con la mayoría de los arcos anteriores. Al contar la historia desde la perspectiva de Hanekawa, el mundo de la serie Monogatari se muestra bajo una nueva luz. Black Hanekawa es representada más como un mecanismo para afrontar situaciones sensibles que como una antagonista. Nishio Ishin parece haberse desarrollado como escritor, o las adaptaciones se han vuelto más fluidas, conservando los juegos de palabras al tiempo que aumenta la consistencia de su escritura. El tema de la caracterización se ha mejorado en este arco, principalmente para Sensou Gahara, quien muestra mucho más, quizás demasiado, de sí misma a Hanekawa de lo que nunca pudo con Araragi. Aunque toda la franquicia de Monogatari se centra en la semántica y los chistes visuales tanto con fines cómicos como narrativos, aquí se puede apreciar y disfrutar más fácilmente. Las interacciones casuales siguen estando presentes, pero en esta ocasión hay una distinción más clara entre las que son importantes y las que no lo son, a diferencia del estilo anterior donde el tono casual y el no casual se combinaban demasiado y en ocasiones era difícil diferenciar el tono sereno del que no lo es. Las referencias a otras obras se entrelaza de manera más fluida que antes, se aplica con moderación y no empantana la narrativa. En todo caso, le dan a Hanekawa más humanidad, mientras que la percepción de Araragi de ella solo nos permitió ver sus muchos aspectos positivos y lo que ella significaba para él. Me gustó que Hanekawa tomase un paso adelante intentando afrontar al tigre, sus problemas, etc. Es una experiencia emocionalmente gratificante, ya que la propia Hanekawa reúne la fuerza para hacer lo que, hasta este momento, siempre ha requerido de Araragi. Ella no solo mantiene a raya a sus demonios. Los pone en su lugar a costa de su propia conservación y derecho a ostentar el título de la mujer perfecta. Ella llora, se derrumba bajo el dolor de sus deseos reprimidos, pero al final se vuelve mejor por ello. Esta es una conclusión muy satisfactoria para el arco de su personaje. A Sensou Gahara se le agrega un nuevo ángulo a su personaje. Ella actúa de una manera extravagante y se preocupa por la seguridad de Hanekawa, en lugar de amenazarla con empujarla fuera de un edificio si alguna vez volvía a huir. No obstante, es divertida en su desprecio por los modales, pero afectiva en sus tendencias tsundere como en el pasado. En el lado positivo, si es que puede tener algún lado positivo, es que el fanservice entre ella y Hanekawa se maneja de una manera más delicada que cuando se ve a través de la lente de Araragi, con una escena de ducha que se centra mucho más en el agua y la sensación de limpieza que la habitual visión de Araragi de la situación. Sensou Gahara continúa madurando como un buen vino, volviéndose progresivamente más intrigante y observadora con cada arco en el que se encuentra. Pero el personaje más notable esta vez es Black Hanekawa, volteando todo lo que se sabía anteriormente sobre ella. En lugar de un demonio que posee a Hanekawa, ahora está enmarcada de tal manera que muestra a Hanekawa como el problema y su lado felino como síntoma de tales problemas. Por primera vez, Hanekawa y Black Hanekawa interactúan directamente y trabajan juntos para superar sus sentimientos de inferioridad derivados de la pureza de Hanekawa. Este arco sobresale por ahondar progresivamente en lo que hace que Hanekawa sea buena y, como resultado, profundamente defectuoso y dependiente de Black Hanekawa. En el lado negativo, el final no es muy bueno. Hanekawa, a pesar de haberse desarrollado como personaje y merecer una victoria plena, se la arrebaten en uno de los finales más molestos e insatisfactorios de cualquier arco de Monogatari hasta el momento. Para empeorar las cosas, amortiguó enormemente la sensación de plenitud. Hubiera sido bueno ver a un personaje femenino, de Monogatari solucionar el problema principal.
Araragi simplemente podría haberle prestado el arma y haberle dejado dar el golpe mortal. Es un harén, pero esperaba que en este punto la escritura de Nishio Ishino hubiese madurado, pero parece que no fue el caso del todo. Kabuki Monogatari por un lado agrega una profundidad y un peso emocional considerable a Shinobu, pero por el otro lado la trama carece de mucho sentido y no hace muchos intentos en justificar la lógica del viaje en el tiempo, y la solución a todo resultó ser bastante más sencilla de lo que a principio pintaba. Maioi, que es uno de los focos principales de la historia, se hace muy poco con ella. Básicamente la trama trata de Araragi y Shinobu viajando en el tiempo intentando evitar que Maioi muriese, y eso hace que el presente sea arruinado. Kabuki Monogatari comienza con Araragi y Yotsuji discutiendo la naturaleza de la presencia de Maioi, haciendo mover la trama mucho más rápido que la mayoría de los arcos. Usan la excusa de viajar en el tiempo para que Araragi haga su tarea a tiempo, pero eso raya lo irrelevante. Los episodios 1, 2, 3 y 4 están plagados de teorización y acciones consecuentes que hacen que el personaje de Shinobu sea más atractivo. Es una serie de aventuras que se centra principalmente en Shinobu y Araragi discutiendo escenarios que, si bien los solidifican como un buen dúo y le dan a Shinobu mucha más personalidad en comparación a Bakemonogatari y Nismonogatari, se siente más como un qué pasaría si en vez de una historia canónica. Sin embargo, funciona muy bien como publicidad de Kizumonogatari, ya que la verdadera forma de Shinobu es realmente un espectáculo para la vista. Aunque también es verdad que aquí no logra ni el 50% de su detalle y belleza visual en comparación a Kizumonogatari. La construcción del mundo se siente muy incompleta, hay demasiadas preguntas sin resolver. ¿No hay otros vampiros en el mundo además de Shinobu? ¿Cuántas personas la conocen, dada su historia como una especie de deidad omnipotente, y por qué no ha habido cruzadas para que la maten en su estado debilitado? Entiendo que estando en su máximo potencial es el personaje más poderoso de la saga con mucha diferencia y ni siquiera todos los especialistas juntos podrían hacerle nada, pero me extrañó que en su estado debilitado no haya habido casi nadie que intentase algo contra ella. Monogatari siempre se ha centrado en la intimidad de las relaciones de los personajes y la introspección, pero al escatimar en detalles importantes como este, surgen muchos agujeros potenciales en la trama que muchas veces rompen con la inmersión. No hay una razón de mucho peso de viajar en el tiempo y la construcción del mundo se siente débil y aún así se le da demasiada importancia al arco, pero al mismo tiempo no se hace nada con él. Para empeorar las cosas, se siente extraño que un adolescente y su pequeña amiga vampiro puedan viajar en el tiempo a su propio antojo como si no fuera gran cosa. Nadie más, entre miles de millones de personas, puede hacer lo que estos personajes pueden hacer. Si es así, no debería ser ilegal viajar en el tiempo, dado el daño que han causado después de cambiar un incidente menor. Estos detalles realmente deberían tratarse, pero Monogatari siempre tiene esa habilidad de camuflar sus carencias desviándolas siempre en la misma dirección. Quizás en vez de tanto fanservice y diálogo inútil hubiese sido mejor darle más consistencia al mundo al ser una serie sobrenatural. Y para rematar, la serie cuenta con un personaje, llamado Izuku Gaen, que supuestamente lo sabe todo. Supongo que sabría que viajarían en el tiempo y eso traería consecuencias desastrosas. Entonces, ¿por qué no actuó? Como para que luego digan que fanservice y diálogo fútil no es un problema para la franquicia. Sirven como cortinas de humo para camuflar estos problemas. Así que dada la naturaleza de esta historia, podría haber sido una mejor opción que fuese un OVA no canónico. La historia, más allá de estar envuelta en misterio, parece demasiado corta. Hay un cameo de Hanekawa cuando era una niña pequeña y Araragi sacando su lado pedófilo de nuevo, y luego pasamos por la adolescente Maioi y sus habilidades para la supervivencia. Dado que Kabuki Monogatari está mostrando alternativas de personajes tan importantes, un futuro apocalíptico e incluso barajando la probabilidad de que matar a Shinobu sería lo más sensato, se siente atrofiado e incompleto, dado que los eventos representados aquí necesitarían hasta el triple de tiempo para ser desarrollados con coherencia. Y como está cada final, la resolución se siente tremendamente decepcionante e insatisfactoria. La ambiciosa historia es uno de los mayores atractivos y es la mayor debilidad de Kabuki Monogatari. Intentó ser una historia ambiciosa pero acabó mordiendo mucho más de lo que pudo masticar. Una de las cosas positivas es la relación maestro-sirviente de Araragi y Shinobu. Son a la vez iguales, inferiores y superiores entre sí. Araragi es el maestro y es más maduro físicamente, Shinobu es infinitamente más rica en fuerza y sabiduría, y ambos se intercalan en este arco.
Ambos a lo largo de la historia dependen en gran medida el uno del otro a pesar de sus considerables diferencias, y ambos se preocupan el uno por el otro, independientemente de cuánto dolor hayan infligido. Desde sus pequeñas interacciones en las que hacen referencias a Doraemon hasta cómo perciben la hipótesis del viaje en el tiempo, tienen muchos puntos en común probablemente debido a, como Meme Oshino mencionó anteriormente, la influencia de Araragi en Shinobu. Yotsuji se utiliza mucho mejor aquí que en su primera aparición, en gran parte debido a que su maestro la rechazó con fuerza, en gran parte por su vergonzosa derrota ante una Shinobu muy debilitada. Proporciona una gran visión de construcción del mundo y una personalidad singularmente plana pero vibrante que la hace destacar en este arco. Incluso Uji, la estrella de Omari Monogatari, está bien presentada aquí, y se maneja a la perfección tanto estética como semánticamente desde su primera aparición. El fanservice está más mitigado en este arco y solo está presente en una o dos instancias y sirve para adormecer a la audiencia con una falsa sensación de seguridad, pero no obstante, es triste ver a la joven Hanekawa ser degradada al juguete lolificado de Araragi. Mayoi es insignificante en este arco. Ella es simplemente un catalizador en una serie de eventos. Shinobu y Yotsuji toman el relevo en este arco por lo que, en general, la progresión de sus personajes es sustancial. Otra área digna de elogio es que tanto el arco anterior como este son los personajes femeninos quienes intentan resolver sus problemas sin depender de Araragi con todo lo que eso significa. Mientras Hanekawa usó sus habilidades de observación y aguda memoria para hacer las paces con Black Hanekawa, Shinobu está aceptando cuánto confía en Araragi y cuán vulnerable es a pesar de sus inmensos poderes. Shinobu es quien ordena las cosas, y ella es el centro de este arco, no Mayoi, independientemente del título. Otori Monogatari. Otori Monogatari representa el arco más decisivo, psicológicamente duro y progresivo de Monogatari hasta la fecha, impulsando a Nadeko de abajo hacia arriba y creando una amenaza inmediata que supera todo lo mostrado hasta ahora. Harta de ser siempre tratada como niña o ser el segundo plato de Araragi y vista con poco más que lástima y condescendencia, Nadeko comienza a trabajar con un vil demonio serpiente para obtener lo que siente que se merece. Otori Monogatari tiene la figura de Araragi presente, pero es el personaje femenino principal el que toma las grandes decisiones y es el centro del escenario emocional. Sin embargo, esto lleva las cosas mucho más lejos que las entregas anteriores, al hacer que la niña en cuestión actúe en oposición directa a Araragi, por su propia voluntad y en detrimento de él. Como la estrella de este arco, Nadeko eclipsa a todos los demás personajes en términos de tiempo en pantalla y presencia, aunque su impulso inicialmente débil y sus constantes dudas hacen que la primera mitad de este arco sea lenta. Inteligentemente, la serie provoca una confrontación violenta desde el principio para darle a todo el asunto connotaciones trágicas, y los eventos que lo condujeron se sienten más como una serie de circunstancias desafortunadas, que podrían haberse evitado fácilmente, que algo inevitable. Como resultado, es más fácil simpatizar con Nadeko a pesar de su naturaleza cliché y su perspectiva que es lo que la acaba llevando hacia donde ha llegado en vez de verla como una antagonista egoísta que necesita un cambio. No obstante, ella es claramente la villana en este arco, ya que su visión de la situación, aunque comprensible, sigue siendo egoísta en su esencia. Quiere un trato especial de Araragi, pero no tiene la fuerte personalidad de Sensou Gahara o Kanbaru, ni es pariente de sangre como Karen y Tsukiji, ni la perspicacia de Hanekawa o Shinobu, para merecer su atención. Es amable con ella, como todos los demás, pero como dice Shinobu, no la ve como alguien especial y haría por ella lo que haría por cualquier otra chica. Esta base para su personaje estaba bien establecida en Bakemonogatari, donde el arco que la involucró no era de ninguna manera sobre ella, y Nis Monogatari, donde tonteaba sin sentido mientras que Araragi se preguntaba cuál era el punto de todo eso. Es una mocosa superficial a la que Araragi no desea por ninguna razón más allá de su cuerpo, y no por otras cosas como es el caso de algunas otras chicas. Esa personalidad endeble suya hace que la serpiente se fije en ella, Shinobu e incluso Nadeko misma destacan que sería bastante factible que ella pudiese transformarse en una antagonista. A diferencia de Hanekawa, en realidad no tuvo que ponerse en una posición emocionalmente vulnerable para superar sus demonios personales y, a diferencia de Sensou Gahara, no parece particularmente agradecida con Araragi por salvarla. El clímax de su arco en Bakemonogatari apenas se centró en ella como algo más que un simple objeto a través del cual incluso se mostraba una especie de escena fálica. Araragi e incluso Kanbaru hicieron mucho más que ella en su propio arco.
Araragi, aunque sigue siendo el personaje principal, es descrito por la serpiente y Nadeko de tal manera que su descuido y negligencia hacia ella se siente injusto, dado que sus puntos de vista sobre ella son muy superficiales y nunca realmente trató de entenderla como lo hizo con Maio y Okambaru. Él, y varios otros, la vieron como una víctima por la que tiene un fetiche y poco más, y esto es tanto el resultado como la causa de su pobre sentido de identidad y su mínima confianza. Shinobu es más dura aquí que antes y no parece ver la bondad como algo más que un impedimento en una tarea necesaria. Ella está cerca todo el tiempo, resaltando los defectos e inseguridades de Nadeko como si pudiera ver a través de ella, pero más allá de su comportamiento calculador, parece tener un odio especial por Nadeko. Parafraseando, ella más o menos dice: eres linda, casi tan linda como yo, pero lo presumes y tratas de ganarte la simpatía. Realmente eres patética. De esa manera casi causa más daño que otra cosa, ya que su actitud hacia Nadeko sirve para exacerbar los ya sustanciales sentimientos de inutilidad de la pobre niña. Nadie es particularmente agradable aquí, pero todos son comprensivos. Nadeko sabe que es un personaje débil y objetivado y lo usa para manipular a los demás y, al mismo tiempo, se avergüenza profundamente de ello. Mientras tanto, Sensou Gahara no le muestra respeto y Shinobu la etiqueta abiertamente como una perdedora y la provoca hasta el punto en que se hace incómodo de ver. A pesar de que muchas acciones de los personajes son absolutamente despreciables, siempre se sienten justificados dentro del contexto de Otorimonogatari. A pesar de que Araragi es negligente, hace lo correcto y está claro que, aunque no comprenda completamente a Nadeko, está dispuesto a llegar a tales extremos para salvarla que es difícil no querer que él gane. Destacar también la breve aparición de Ouji, que continúan volviéndose más amenazadoras a medida que avanza la serie, aunque su presencia aquí sigue siendo en gran parte relegada a un cameo. La presentación de este arco en términos de color, encuadre y ángulos es todo un espectáculo. Inicialmente, el diseño del personaje de Nadeko era intencionalmente lamentable, con ojos marrones mundanos que se desvanecían contra su chaqueta similar y sus diversas camisas y pantalones sencillos que no hacían más que desvanecerla en el fondo. El encuadre complementaba sutilmente esto, ya que su altura siempre sería pequeña en comparación con los edificios u otros personajes, lo que hacía que su vulnerabilidad se sintiera aún más potente. Sin embargo, su colapso que condujo a su transformación se hizo que se enfatizara su espíritu fuerte, desprecio por los demás y el deseo de finalmente tomar el centro de atención. La iluminación y el contraste de color también se utilizan muy bien en este arco. La forma en que el telón de fondo de la montaña cambiaba de color según el estado de ánimo de Nadeko, de un azul suave a un rojo asesino, permitía una expresión emocional potente sin dejar de ser amenazante. Este es el tipo de iluminación matizada que Otorimonogatari presenta más que cualquier otra saga de Monogatari hasta ahora. Destaca especialmente el trabajo con las serpientes, con el cabello de Nadeko retorciéndose con frialdad, ocasionalmente acompañado de un aura blanca. Sin embargo, el CGI con las serpientes no es muy convincente, a veces hace que parezcan demasiado gomosas o poco naturales, pero dada su naturaleza sobrenatural, esto puede pasarse por alto. Aunque no está al nivel de la verdadera Shinobu, en especial en Kizumonogatari, la forma de serpiente de Nadeko se presenta en gran medida a través de una dirección de arte sobresaliente. Onimonogatari. La exposición y la estructura de la trama poco interesantes y poco integradas de Onimonogatari dan como resultado al arco más soso de toda la saga hasta ahora. Un día Araragi y Maio son atacados por un agujero negro lleno de palabras y no pueden hacer nada. Les salva Yotsuji en el último momento y entonces Shinobu les cuenta su historia de fondo sin ninguna razón. Ouji aparece y juega un pequeño papel en la historia, aunque en este caso solo actúa como receptor de la exposición. Araragi se encuentra con Yotsuji, quien habla sobre la naturaleza de las apariciones. Gran parte del primer episodio se compone de sus comentarios sobre los músculos de Araragi, haciéndolo de la manera más odiosa posible. Incluso la presencia de Shinobu y la historia de fondo sorprendentemente atractiva ofrecen poco a la narrativa de Onimonogatari, ya que simplemente sirve como un dispositivo de trama para los eventos que, en última instancia, tienen poco que ver con ella. Para empeorar las cosas, esto ocupa un episodio completo con una presentación visual de PowerPoint, y los eventos descritos se sienten mucho más interesantes que la manera en la que se presentan. La segunda mitad es un intento soso de mostrar una entidad amenazante y, como resultado, la exposición sobre el agujero negro lleno de palabras tiene poco peso.
Gaen, quien se presentó anteriormente, ya tuvo un pequeño cameo para resolver el problema de nuevo de una forma muy seca. Es una especialista pero mucho menos atractiva como personaje que Meme, Kaiki e incluso Kagenui, sirviendo solo como un dispositivo para terminar la historia. Mientras que Kaiki, Oshino y Kagenui tienen una forma de ser muy carismática con una personalidad y forma de hacer las cosas marcada, Gaen es pura irritabilidad. Al final, ninguno de los personajes ha hecho mucho más que discutir detalles irrelevantes, lo que hace que esta saga tenga un núcleo emocional muy flojo y un final que se siente más discordante que conmovedor. La despedida del personaje de Mayoi se siente más decepcionante que trágica, ya que en realidad no contribuyó mucho más que servir como amiga de juego de Araragi, que había sido su papel desde el comienzo de Bakemonogatari. Casi tan malo como la estructura narrativa es el tratamiento de los personajes, que quizás sea incluso peor que el de Nismonogatari. Araragi agrega poco a la historia, además de actuar como un oído para la audiencia, y se siente como si otros hicieran mucho más por él que él mismo. Para empeorar las cosas, Yotsuji pasa de ser un personaje estético encantador con peculiaridades adorables y una actitud inexpresiva entrañable a uno de los miembros más precoces y desagradables del elenco. Es lamentable que tuviera que tener su primer papel importante real en un arco tan pobre. Shinobu, quien realmente se robó el show en Kabuki Monogatari, recita su historia de una manera que se siente más como una presentación de PowerPoint, a pesar de servir como el dispositivo de la trama que inició los eventos de este arco. Tampoco parece tan cercana a Araragi como antes, habiendo regresado a su antiguo modo cuando está fuera de la exposición. Sin embargo, Mayoi sufrió lo peor de todo el elenco, lo cual es particularmente terrible porque fue su última oportunidad de causar una buena impresión. Ella está dormida durante gran parte del arco, e incluso cuando está despierta contribuye poco a la progresión real de la trama. En consecuencia, al final del arco, cuando los escritores claramente quieren que la audiencia simpatice con ella, no lo consiguen porque, especialmente en comparación con Hanekawa, Sensou Gaara y Shinobu, ella nunca ha sido mucho más que el juguete de Araragi. Es un personaje que puede extrañarse, aunque la serie Monogatari difícilmente estará peor en su ausencia. Visualmente esta es la peor saga hasta ahora. Todo se siente decolorado, lo que hace que la exposición larga, hinchada y desagradable se sienta aún menos atractiva. Se han hecho intentos para solucionar lo que parecen ser problemas presupuestarios, como mostrar magníficas tomas panorámicas largas y lentas de imágenes fijas que representan el pasado de Shinobu, aunque a pesar de lo genuinamente hermosas que son, se siente como una presentación de PowerPoint. Onimonogatari carece tanto de las imágenes surrealistas de Bakemonogatari, como la forma de mono de Suruga y Black Hanekawa, como de la calidad de animación de Nismonogatari, en sus ráfagas de animación de calidad. Koimonogatari. Superando las cualidades fetichistas e indulgentes que han plagado los arcos anteriores y enfocándose en las mejores cualidades de la serie Monogatari, en particular las bromas ingeniosas y el núcleo temático, eleva el espectáculo a lo más alto con una narrativa ingeniosa que se mantiene constantemente al filo de una navaja. Koimonogatari cierra la segunda temporada de Monogatari con una conclusión emocionante, dramática y satisfactoria. Ahora que Nadeko es una diosa e hizo la promesa de matar a Araragi, Sensou Gahara no tiene más remedio que conseguir la ayuda de un estafador al que desprecia, Kaiki Deisu. Sin embargo, la tarea es más difícil de lo que anticipó, y para derrotar a una entidad tan poderosa, primero debe reevaluar lo que se encuentra en su esencia. Koimonogatari toma los negativos de arcos anteriores y los invierte, con un diálogo denso y preciso mostrando la nitidez y complejidad que las sagas menos sustanciales no quisieron o no pudieron mostrar. Desde el primer episodio, los conflictos de personajes y la fecha límite se hacen evidentes, y esto se mantiene constante hasta el final. Los protagonistas tienen la tarea de sofocar la rabia de una deidad que no tiene debilidades visibles. Los mejores elementos de las otras historias de la segunda temporada están presentes, con los dilemas intrapersonales de Neko Monogatari y White, la vulnerabilidad del mundo de Kabuki Monogatari, el enfoque en otros protagonistas que no sean Araragi de Otori Monogatari y el final concluyente de Oni Monogatari. Todos estos elementos se presentan igual de bien aquí y en muchas ocasiones mejor que en las entregas antes mencionadas. Si Nismonogatari actúa como un testimonio de todo lo que está mal en la serie Monogatari, entonces este arco sirve como una muestra del potencial de esta saga y queda más que patente que en muchas de las ocasiones no se aprovecha. Kaiki es llamado por Sensou Gahara para ayudar a convencer a Nadeko de que no mate a Araragi. El dilema de Kaiki está presente durante todo el episodio.
Él engaña y manipula a la gente, aunque tiene conciencia de las ramificaciones de sus acciones las lleva a cabo de todos modos. Lo que sería un primer episodio aburrido en casi cualquier otro anime, es consistente en un personaje que intenta llegar a un acuerdo con otro, es simultáneamente cómico, dramático, emocional e instrumental para establecer el núcleo temático del arco. Una vez que Kaiki está de acuerdo, la trama surge de una conversación a otra con Yotsuji, Sensou Ugahara, Hanekawa e incluso la propia Nadeko, todos agregando sus propias piezas del rompecabezas. Lo más convincente es cómo las investigaciones de Kaiki lo llevan a él y a la audiencia a tratar de descubrir dónde se encuentran las profundas inseguridades de Nadeko y cómo usarlas en su contra, sin provocar la matanza de otras personas, por supuesto. En contraste con casi todas las demás entregas anteriores, cada conversación tiene un propósito y es relevante para la trama, con la naturaleza sensual y usualmente aguda de Sensou Ugahara combinada con la manipulabilidad y destreza de Kaiki convierten al episodio en oro puro. Fuera del primer episodio, casi no hay comedia en muchas de las interacciones, las payasadas de Yotsuji se cierran inmediatamente como si el mismo Kaiki hubiera visto a Oni Monogatari y estuviera harto de ella. De hecho, cuando ella empieza a comportarse de forma irritante le corta el rollo diciendo que la mataría como siga comportándose así. Cada uno de los pocos personajes secundarios aprovecha al máximo su tiempo en pantalla, y Hanekawa hace un trabajo particularmente bueno al destacarse como un personaje fuerte, bien desarrollado y útil. La ausencia de Araragi hizo maravillas al permitir que Kaiki, Nadeko y Sensou Ugahara obtuvieran el centro de atención, y hacer que Sensou Ugahara llorara y mostrara emociones fuertes fue un momento poderoso para toda la saga de Monogatari. Incluso los personajes que no aparecen físicamente, como Gaen y Ouji, hacen saber su presencia. La primera a través de sus acciones detrás de escena, y la segunda con su planificación manipuladora. Incluso el diálogo alegre de Yotsuji tiene un peso sustancial, lo que demuestra que trabaja mucho mejor en un papel secundario menor, o como personaje estético, que como protagonista central. No obstante, este es el arco de Kaiki y Nadeko. Kaiki es un personaje mucho más intrigante, atípico e incluso divertido que Araragi, esta última característica en gran parte derivada de la forma despreocupada en la que habla y actúa cuando habla con alguien que podría matarlo. Eso solo probablemente lo convertiría en el narrador más peculiar hasta ahora, aunque su relación con Sensou Ugahara, de quien se insinúa fuertemente que estuvo enamorada de él en algún momento de su vida, no solo lo hace más comprensivo de lo que tiene derecho a ser, pero la forma en que pone sobre la mesa la debilidad de Sensou Ugahara se suma a su carácter. Básicamente sus acciones en caso de Sensou Ugahara distan mucho de la representación malvada que se le daba anteriormente, pero todo eso podría dar para otro vídeo que quizás en un futuro me anime a hacer. Sus acciones son notables, ya que tiene que bailar al filo de una navaja durante más de un mes mientras intenta descubrir cómo es quien es Nadeko, y tanto él como el público aprenden más sobre su identidad anterior a Medusa. Se hace evidente, incluso con más fuerza que en Otori Monogatari, que en gran medida ha sido moldeada por influencias externas. El arco no toma del todo el enfoque de intentar justificar su comportamiento, sino que muestra cómo su persona endeble y sus acciones le impidieron desarrollar una fuerte identidad personal, lo cual se liga de manera excelente con su victimización durante Bakemonogatari. Con toda la acumulación a medida que se aprende más sobre ella, derrotarla inicialmente parece imposible. Sin embargo, Nishio Ishin muestra una vez más lo poderosa que puede ser la precisión semántica, ya que Kaiki no solo tiene que convencer a Nadeko de que se convierta en humana, sino que debe hacerlo por su propia voluntad. Afortunadamente, no hay un momento santurrón de última hora de Araragi salva el día como en Neko Monogatari, tanto que este puede ser el arco en el que tenga el menor impacto directo. La batalla aquí es la más dura de la serie hasta ahora, y el epílogo es a la vez oscuramente divertido y trágico, por diferentes razones. Este sería sin duda el arco más fuerte en la serie Monogatari con las mejores interacciones entre los personajes, el mejor diálogo y la mejor conclusión. De todos modos es algo que tampoco tiene que extrañar nada porque Kaiki es el narrador y el protagonista del arco y no podía esperar menos de él. La estética es una mejora considerable con respecto a Oni Monogatari, con quizás la paleta de colores más amplia y tropical hasta ahora, y el opening y el ending se encuentran sin duda entre los más inventivos visualmente de la serie. El primero muestra hilarantemente a Sensou Ugahara y Kaiki como personajes shoujo de la década de los 80, con metáforas visuales y efectos estéticamente agradables. El ending muestra el estilo dibujado a lápiz sobre un fondo azul agradable a la vista.
El CGI en el final se encuentra entre los peores de la serie Monogatari, rompiendo gran parte de la inmersión y distrayendo, en lugar de aumentar, la intensidad de la confrontación final. Las serpientes CGI no eran tan abundantes en Otori Monogatari, aquí son lo único que se mueve en la mayoría de los fotogramas en el episodio final, lo que los convierte en una monstruosidad inevitable. Los diversos aviones, automóviles y edificios carecen de más que los detalles más básicos, una debilidad que siempre ha tenido toda la serie, aunque se hace más evidente aquí. La nieve, sin ser nada del otro mundo, es agradable a la vista y se presta mucha atención a los detalles en la habitación de Nadeko. En última instancia, aunque la calidad general de la animación disminuyó en este arco, se dio prioridad a los momentos más importantes y el esquema de color sigue siendo moderadamente atractivo. Dada la naturaleza de esta serie y como la segunda temporada es el anime continuo más largo de la franquicia por casi el doble de la duración de emisión de Bakemonogatari, las disminuciones en la calidad ciertamente no son irracionales, y este arco tenía mucho más a su favor. La banda sonora con los sonidos de los personajes de Kaiki, Sensou Gahara e incluso Nadeko se complementan y contrastan entre sí en sintonía con la narrativa presentada. Las cuerdas de violín fuera de nota de Kaiki introducidas en Nismonogatari se amplían aquí, incorporando nuevos instrumentos a medida que la visión del mundo de Kaiki es desafiada y explorada. La meticulosa pieza de piano que acompaña a Sensou Gahara ocupa un lugar central, ya que la profundidad de su devoción por Araragi y el temor de que Nadeko pueda quitarle todo crece con cada día que pasa. Aunque el tema de Nadeko no encapsula su presencia tan completamente como la de Kaiki o Senjou Gahara, todavía le da a sus escenas la atmósfera apropiada. El desarrollo más notable en el departamento musical es como Kaiki, que es más o menos un héroe al final, es acompañado por una pieza atractiva y en la nota que muestra su alma, enterrada bajo años de mentiras y engaño. Hana Monogatari. Hana Monogatari es la segunda entrega de la segunda temporada de Monogatari así como el arco de cierre de dicha temporada. El arco sigue a Kanbaru mientras acepta una rivalidad entre ella y su compañera de baloncesto Rouka Numachi, que sobrevive de las desgracias de los demás. El arco tiene solo 5 episodios de duración y hace muy poco para agregar a la historia general de Monogatari. El arco comienza siguiendo a Kanbaru cuando redescubre a su rival, Rouka, por primera vez en 3 años. Rouka ha estado viviendo como la encarnación del diablo y buscando las partes del cuerpo del diablo para poder absorber completamente su poder. No hay demasiadas cosas bien hechas en este arco. El mejor detalle fue la animación en el episodio final y los chirridos mientras los dos jugaban baloncesto, ambos detalles realmente ayudaron a mostrar cuánto esfuerzo puso el equipo en hacer esta entrega de Monogatari. En cuanto a la historia, los personajes, la música y cosas por el estilo, todo parecía normal y bastante aburrido. La referencia a Bakemonogatari con la pata de mono está comenzando a exagerarse, ya que se hizo 2 veces durante la segunda temporada. Así como no se hicieron demasiadas cosas bien, tampoco se hicieron muchas mal. El tema de apertura es el peor con diferencia y suena como si la actriz de voz de Kanbaru estuviera gritando en el micrófono en lugar de cantar. En cuanto a la historia, parece relativamente similar a cuando se hizo exactamente la misma historia en Bakemonogatari, excepto que esta vez es mucho peor y se basa esencialmente en el baloncesto. Esta entrega parece alargarse mucho más que otras a pesar de ser solo 5 episodios. En general, este arco ha sido el más saltable con diferencia. Literalmente, no pasó nada excepto construir la historia de Kanbaru que ya estaba construida en Bakemonogatari. No hay nada que haga que este arco se destaque como asombroso, pero no hay nada que lo haga súper terrible. La animación del último episodio, combinada con los detalles añadidos de pasos y chillidos mientras jugaban al baloncesto, ayuda a que la puntuación aumente, mientras que las cosas como la aburrida historia y la terrible canción de introducción impiden que obtenga una puntuación demasiado alta. Sería más recomendable que uno mire esto en grupo para que la experiencia transcurra más rápido y no se prolongue tanto. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Bueno, es una repetición de muchas otras historias de Monogatari sin sacar algo nuevo. Desde Nadeko Medusa hasta Tsubasa Tiger y Ouji todas estas historias tenían una idea principal y siempre tenían algo tangible y sustancial. En el caso de Hana Monogatari, no puedo pensar en nada sustancial. Si tuviera que decirlo con franqueza, diría que todo el diálogo sobre si estaba bien que Numachi se dedicara a ayudar a la gente fue una tontería para rellenar. No tiene nada de temático, no hay profundidad en el mensaje.
No hay necesidad de ver un intercambio tan largo de cómo uno se encontraría con el diablo, qué harían, etc. Se sentía como si estuviera andando por las ramas antes de entrar en la verdadera esencia de la historia. Numachi, es mucha gente. Ella es la manifestación, o más literalmente, la personificación, de los defectos y miedos de las personas. De todos modos, la mayor parte del tiempo se la pasan hablando sobre cosas que ya sabemos de las entregas anteriores. Además que más adelante se da a conocer que Numachi ya había muerto hace tiempo, así que ya le quitaba toda tensión que podía haber generado. Un arco muy reciclable que no aporta nada nuevo. Siempre me hubiese gustado ver un arco sobre los tiempos universitarios de Meme Oshino, Kaiki, Gaen, Teoru y Kagenui. Cómo se conocieron, cómo formaron el club, cómo se separaron, sus diferencias, etc. Hubiese sido muy interesante ver la interacción de Oshino con Kaiki siendo los dos personajes más carismáticos de la saga, por ejemplo, o cómo Teoru terminó por romper con el club y forjar su propio camino. Pero en vez de eso parece que Nishio-shin sigue empeñado en agregar arcos inútiles dado que este no es el primero ni último arco inútil de la saga. Anteriormente ya estaba la atrocidad de Nismonogatari, que si no fuese por la elocuencia y genialidad de Kaiki sería el peor arco de la saga y una de las peores secuelas jamás vistas. Y más adelante ya estará Koyomi Monogatari e incluso Tsuki Monogatari y Zoukougari Monogatari. Pero ya sabemos cómo funciona esta saga como para que luego digan que lo que digo no es verdad.